a educar y a proponer esto en sus empresas a la interna. Adri, nos vamos para Paraguay, pero acá, nos vamos presencial. para Paraguay, exactamente. Llegó desde Paraguay, tiene experiencia, mucha experiencia, que la va a compartir con nosotros y también su hacer, ¿verdad? Emprendedor social con foco en innovación política, es director ejecutivo de ARCA, un laboratorio de innovación política, consejero de COGA, cofundador y miembro del directorio en las organizaciones Sistema B, Enseña por Paraguay y la Asociación de Emprendedores del Paraguay y Asunción Más B. Nos contará sus ideas de cómo reconfigurarnos para la nueva era. Estamos hablando de Santi Campos. Lo recibimos y con un aplauso. Gracias. Gracias. Santi, Agüille. Muchas gracias. Gracias, Ale, querida. Gracias, María. Bueno, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Un privilegio estar en Montevideo, en un evento presencial de vuelta. Y un privilegio estar en un espacio donde no tenemos ningún tipo de conflicto bélico pasando en este mismo momento. Este año nos volvimos a dar cuenta que de pronto ni siquiera vivir en democracia es una garantía, de alguna forma. Hoy a mí me toca compartir con ustedes un proceso reflexivo, un par de preguntas. Yo siempre digo que no soy conferencista, no soy experto en muchos de estos temas, pero sí me encanta hacer preguntas y compartir es parte de mi proceso de aprendizaje y hoy lo que quiero hacer con ustedes es compartir estas preguntas. Entonces, si tenemos la presentación ahí, me dan el ok y podemos dar. Si estuviésemos en el 2019, como estaba previsto que tengamos este evento de marketers probablemente en el año 2020, yo hubiera empezado esta presentación, a ver si podemos ahí. Siempre que uno habla de tecnología pasan estas cosas, ¿eh? A ver, tengo que poner mi código. Ahí estamos. Bueno, les decía que si estuviésemos en el 2019 yo hubiese empezado planteando 3 casos. El primero de ellos es esta cara que vemos en escena, que es Jimmy Wales. Jimmy Wales en el año 2001 termina sus estudios, decide que era momento de empezar a construir algo que él consideraba que iba a ser un legado para toda la humanidad. Jimmy Wales decide, a ver si estamos, crear Nupedia. Nupedia se planteaba ser la enciclopedia de toda la humanidad. En ese momento nosotros aquí en Latinoamérica estábamos usando Encarta, Microsoft Encarta como enciclopedia. Y Jimmy Wales levanta inversión, crea un organigrama, alquila un edificio, crea esta organización que se llamaba Nupedia. Imagínense lo que era en el año 2001 plantearse ser la enciclopedia de toda la humanidad. Jimmy Wales trabaja durante varios años con un equipo importante de personas como una empresa privada, como estaba constituida. Y en el año 2003 decide que la misión no podía continuar, que era muy difícil crear una enciclopedia para toda la humanidad, era muy difícil continuar con Nupedia. Nosotros seguíamos usando Microsoft Encarta, en Latinoamérica sobre todo. Y Jimmy Wales agarra el código abierto de Nupedia, el código, como saben, en cualquier software es lo más importante, lo publica y dice, humanidad, yo no quiero continuar con esta tarea porque no funciona. No se puede construir una enciclopedia en todos los idiomas con todo el conocimiento para la humanidad desde una empresa privada y como estamos haciendo. Publica el código y en ese momento, sin darse cuenta, crea lo que hoy conocemos como Wikipedia, que es una organización sin fines de lucro, donde trabajan personas en el equipo interno, mucho menos de los que estamos en esta misma sala hoy. Esto fue en el año 2003. O hubiera empezado yo con este otro ejemplo, si estuviésemos en el 2019, porque en el año 2007 aparece este señor en escena y Steve Jobs lanza el primer iPhone. En ese minuto, en el mundo, los smartphones estaban dominados por Nokia. Todos utilizábamos Nokia, quienes teníamos smartphone, año 2007. Aparece el iPhone en escena, un celular que por primera vez podía uno tocar la pantalla con 2 dedos. No había que apretar fuerte, la pantalla era capacitiva y no resistiva. Tenía un ecosistema de aplicaciones dentro del mismo sistema. Podías descargar tus músicas, podías descargar aplicaciones. Una disrupción enorme en el mundo de los smartphones. Nokia dice, ¿qué vamos a hacer? Esto está en el acta de las conversaciones de directorio de Nokia, están publicadas. Y Nokia decide que era momento de tener una ventaja competitiva frente a Apple y deciden comprar Naptech. Naptech era una empresa que tenía sensores físicos instalados en las calles en varias ciudades del mundo y esos sensores permitían medir la densidad del tráfico y enviarle la información vía mensaje de texto o vía un sistema de GPRS a las personas de cómo estaba el tráfico en esos lugares.
Nokia en ese momento, año 2007, hace una pequeña compra de 8.1 mil millones de dólares y en ese mismo año aparece en escena Waze, una aplicación que hace exactamente lo mismo que Naptech se plantea, pero sin tener un solo sensor físico instalado en la calle y sin, por supuesto, tener el tamaño del equipo y de recursos fijos que una empresa como Naptech tenía. Entonces, si miramos lo que pasaba en la empresa líder de la industria en el año 2007, para junio del año 2012 Nokia pasa a valer prácticamente el mismo valor por el cual había comprado una empresa de la cual nosotros nunca escuchamos hablar. Si estuviésemos en el 2019, yo hubiese comenzado con hubiese incluido estos 3 ejemplos en el momento central de esta presentación, pero hoy me gustaría, hubiese incluido este otro, en el cual no voy a entrar en detalle hoy por los tiempos, del creador de Airbnb, pero hoy sabemos que nosotros estamos en un contexto donde en los 2 años que pasaron vivimos más cambios que en los últimos 20 años de nuestra historia. Si bien puede que salgamos a la calle y puede que de alguna forma creamos que gran parte de las cosas siguen igual, yo no conozco una persona que no cuente que su vida, su sistema familiar cambió significativamente en los últimos 2 años. Entonces yo no puedo hacer caso omiso a esto. Yo no puedo plantear que nosotros construimos organizaciones aisladamente, no en un escenario, en un contexto social, cultural, ambiental, donde existimos. Entonces a mí me gustaría guiar la reflexión en ese sentido. Y por eso me gustaría plantear esta primera pregunta, que es si alguna vez alguien se acuerda cuándo fue la última vez que el mundo sufrió un lockdown total. O podemos hacer la pregunta de en qué se parecen los cambios tecnológicos y este fenómeno de la pandemia. Porque parte de lo que ya estábamos viviendo, sí en el 2019, también en este año, es que estamos viviendo múltiples primeras veces para las personas que estamos vivos en este momento. Entre ellas la pandemia, entre ellas la cuarentena. Y la siguiente pregunta que me gustaría instalar es esta: ¿qué hacemos cuando tomamos decisiones estratégicas? Probablemente preguntamos, nos informamos, buscamos referencias, patrones y tomamos una decisión. Y yo hoy quiero invitarles a hacer un ejercicio muy rápido. Quiero que nos imaginemos que estos 2 señores van a pelear. Yo les quiero obligar a ustedes a apostar y el ganador va a ganar $100. Entonces yo les digo, ¿cómo van a tomar la decisión de a quién apoyarle dentro de esta apuesta? Ya que saben quiénes son, probablemente van a irse a internet y ver la historia de cómo estos 2 señores han peleado en los últimos años, qué patrones se pueden ver en su carrera, elegir al ganador y apostar por ese ganador a ver qué pasa. El problema es que en esta apuesta no saben quiénes son los que van a pelear. Yo no les voy a contar quiénes son los que van a pelear y la pregunta es cómo vamos a tomar una decisión de por quién apostar. Esta metáfora sirve para entender el contexto de alta volatilidad que estamos viviendo como humanidad en este mismo momento. Cuando hablamos de volatilidad, cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de toma de decisiones en escenarios de alta incertidumbre, de alta volatilidad, que es parte del fenómeno que estamos viviendo. Y de hecho cada día hay más ensayos que confirman que cuando nosotros, como fisiológicamente, cuando hablamos del futuro, la corteza media prefrontal se enciende, que es la misma parte que se enciende en nuestro cerebro cuando hablamos de otro. Y lo que concluyen muchos estudios es que mientras más del futuro hablamos, fisiológicamente más pensamos que estamos hablando de otro. Más pensamos que ese futuro del cual estamos hablando es otro. Por eso algunos concluyen que nos cuesta tanto ahorrar. Entonces, ¿qué pasa si es que tomamos decisiones a partir de patrones? Y los patrones están constituidos en un proceso histórico, en un contexto donde la manera en la que el devenir viene sucediendo está cambiando radicalmente. ¿Qué pasa con el expertise? Si entendemos al expertise como la familiaridad de patrones en un campo, en un ámbito en específico. Muchas personas ya antes de la pandemia incluso venían preguntándose qué pasó con los expertos. En la pandemia dimos cuenta de una crisis de gobernanza global donde no tenemos instituciones expertas que puedan plantear caminos para transitar lo más pacíficamente posible hacia caminos de solución. Entonces, este señor David Rose, que es el padre de la inversión de capital de riesgo, ya decía hace muchísimos años, hace más de 10 años, que cualquier compañía diseñada para triunfar en el siglo XX está condenada al fracaso en el siglo XXI. Ahora, hay compañías que se diseñaron hace no mucho tiempo, ¿verdad? Si todavía no vieron esta serie, les recomiendo que se pongan a ver el caso de Dropout, el caso de WeCrash, el caso de Uber. 3 empresas que si estuviésemos probablemente en el 2015 hubiéramos estado conversando desde el punto de vista tecnológico de lo relevante y lo referentes que son, y hoy empieza a aparecer una narrativa en el ámbito de Hollywood, en las películas, en la prensa,
que evidencia cómo cientos de personas empiezan a utilizar instrumentos financieros como la inversión de riesgo, la salida a la bolsa, en el caso de algunas de estas empresas, para construir propuestas que no son más que espejos, propuestas que no son capaces de dar cuenta del impacto ni siquiera en sus stakeholders principales dentro de la compañía. Entonces, la pregunta que nos hacemos muchos cuando trabajamos con emprendedores, cuando trabajamos con liderazgos, si creemos que en el mundo sale de nuestra boca como el agua sale de la fuente, si creemos que a partir de las conversaciones generamos acciones y resultados, la pregunta en este escenario de volatilidad es ¿qué futuro estamos dispuestos nosotros a garantizar? Como personas, como emprendedores, como empresarios, como líderes, ¿qué futuro estamos dispuestos a garantizar? Y a lo largo de esta presentación me gustaría que cuando hablemos de tecnología no hablemos solamente del blockchain, de inteligencia artificial y demás, sino hablemos de la tecnología como eso que nos permite resolver nuestra condición de vida. No hace mucho tiempo aparece Gordon Moore en escena, y Gordon Moore es conocido como el padre de la ley de Moore, el padre de la ley de crecimiento exponencial de la tecnología. Y lo que este señor se da cuenta de alguna forma es que nadie iba a querer comprar al año siguiente, pongo el ejemplo del iPhone, no fue el caso del iPhone, un iPhone 7, hoy salió el iPhone 6, el iPhone 7, que sea mínimamente un poco de mejor. Por tanto, han invertido durante años y hasta ahora todo lo que tienen en investigación y desarrollo para dar lugar a un fenómeno que no es natural, que es provocado por personas como nosotros, que hace que cada 12 o 18 meses la capacidad de un procesador se duplique y el costo baje a la mitad. Ahora, esto no le afecta solamente a los celulares, le afecta a todo lo que está alrededor nuestro. Yo uso el ejemplo de mi abuelo se llamaba Cristóbal, se le decía al abuelo Rey. Y mi abuelo, él decía, yo ya le conocí cuando él estaba jubilado, y él decía que él era inventor. Me decía, yo le creía, él me decía que él era inventor. Y hablamos mucho de tecnología. Y yo le digo, falleció en el año 2017, en enero de ese año estábamos teniendo una conversación, y yo le decía, abuelo, ¿cómo te estás yendo de este mundo? O sea, él estaba muy mal físicamente, pero no cognitivamente. Y me dice, Santi, me estoy yendo frustrado, me dice, me estoy yendo frustrado, no frustrado así como del todo, pero en una parte sí. Y le decía, ¿por qué, abuelo? Me dice, me estoy yendo frustrado porque no voy a ver todo lo que vos vas a ver, me dice. Yo le decía, pero espérale, vos me contaste la semana pasada que cuando tenías 40 años viste una revista científica y construiste una radio con un mineral, una piedra de galena, y captó frecuencia de radio de la policía, y ese día, en enero del 2017, me había invitado a su casa por WhatsApp. Y él se iba frustrado porque no iba a ver todo lo que yo iba a ver en los próximos años en términos tecnológicos. Y entonces hicimos el ejercicio que no tiene ni un sentido hacer, porque es absurdo, no podemos predecir eso. Y efectivamente lo que mi abuelo vivió en sus 95 años de vida es menos del 1% de lo que nosotros vamos a vivir a nivel de cambios tecnológicos en los próximos 10 años. Entonces pensemos no solamente en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, pensemos no solamente en nuestro hijo, también en la forma en la que queremos trabajar, en la forma en la que queremos aprender. Y a mí me sirve este señor que se llama Peter Diamandis, uno de los padres de Singularity University, donde tuve la oportunidad de participar y ser parte. Y él dice que él le llama la ley de las 6 Ds. Hay 6 Ds que cualquier persona que quiera conectarse con el contexto que estamos viviendo tiene que reconocer. Y la primera es que toda tecnología que se convierte en una tecnología exponencial comienza digitalizándose. Tenemos la cámara, el reloj, infinitas posibilidades de ejemplos que podemos usar. Cuando se digitaliza una tecnología, lo que pasa como es parte del primer paso, es que se va a la siguiente D, que es la decepción. Decepciona. Decepciona porque no tiene valor en el mercado, porque no le dura la batería, porque el reloj de pulsera te quema la mano, porque nadie quiere comprar, porque no se entiende la foto que está sacando la cámara. Entonces, decepciona necesariamente, toda tecnología entra a un periodo de decepción. Cuando pasa la decepción y empieza a pasar de los 0,0 a 1, disrumpe. Y empieza a afectar a industrias que no se pensaban que iban a afectar. Empieza a afectar a cadenas cuyos dueños no tenían capacidad de prever que el problema logístico disminuía cuando la cámara se digitalizaba y se acababa el problema del espacio físico. El problema de la cantidad de químicos que se requerían para revelar una misma fotografía. Empieza a disrumpir otras industrias, a veces países enteros, a veces ciudades enteras. Cuando disrumpe, se desmaterializa. Desaparece materialmente. Es decir, nosotros llegamos hasta acá y tenemos en un mismo dispositivo, por usar el ejemplo del celular, una cámara, una calculadora, un bloc de notas, algo que para un lugar donde ver películas, para hacer todo eso antes necesitábamos una cantidad infinita de aparatos. Cuando se desmaterializa, lo que pasa es que se desmonetiza.
A nadie nos cobra más caro un celular porque te dice la hora, o porque tiene calculadora, o porque tiene servicios que antes tenían un costo específico. Y cuando pierde su valor económico, lo que pasa, o cuando se desmonetiza, monetario, no económico, se democratiza, es decir, se hace accesible para muchas más personas que antes. No necesariamente para todos, pero sí, en comparación a lo que era antes, para muchísimas más personas. Entonces, este proceso de las 6Ds, de la digitalización, la decepción, hasta hacerse exponencial, está pasando con cientos de tecnologías y sobre todo está pasando dentro de la convergencia de estas tecnologías con emprendedores que están generando proyectos, empresas y organizaciones a la luz de estos fenómenos. De vuelta al pero. La disrupción tecnológica no es la única que estamos viviendo como sociedad. Es la más clara que ya se venía viendo como tendencia en los últimos años. Hoy queda en evidencia, como dice el director del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chile, que somos una civilización que está construyendo tecnologías para llegar a las estrellas y al mismo tiempo estamos poniendo en riesgo nuestro propio planeta. Entonces, no solamente estamos poniendo en riesgo nuestro propio planeta, sino que además empezamos a vivir este año conflictos bélicos en territorios donde se suponían que esto ya no podía pasar, donde se suponía que ya lo teníamos superado. Porque claro, mucha gente dice, pero en Medio Oriente viene pasando esto hace mucho y la prensa no hablaba como está hablando ahora, no nos preocupábamos. Y sí, pero está pasando en lugares donde se suponía que teníamos acuerdos donde esto ya no podía pasar. También cuando empezó el conflicto Ucrania-Rusia, muchos decíamos, así como con la pandemia, sí, pero esto no nos va a afectar. Yo vivo en Asunción, en Paraguay, ¿cómo me va a afectar esta guerra a mí, verdad? Hoy estamos en un contexto interdependiente que nos exige que miremos estos fenómenos como parte nuestra, independientemente de dónde estamos. Uno de los primeros elementos que me gustaría poner sobre la mesa, a la luz de estas 6Ds y a la luz del contexto pandémico y de guerra que estamos viviendo, es el de los alimentos. Muchos aseguran que hoy tenemos en puerta una de las crisis de alimentos más importantes de los últimos años, para los próximos años probablemente. No hace mucho tiempo ya veíamos que empezaban a imprimirse carne a partir de células de una vaca y que esa carne ya no es muy cara como era al comienzo, sino que se hace accesible y que además es reconocida como sana para el proceso digestivo. Algunos decían cuál va a ser la excusa de los veganos, otros decíamos qué va a pasar con países donde su economía depende de la ganadería. Ahora, a la vez, cada día queda en evidencia que la manera en la que venimos produciendo, la manera en la que venimos construyendo nuestras economías en muchos países, en especial Latinoamérica, está en riesgo, está poniendo en riesgo nuestro planeta y tiene que ser replanteada. Y a la vez vemos esta crisis alimentaria. Vemos que Ucrania no va a tener producción y vemos que Rusia es probablemente uno de los principales productores de pesticidas y de granos del mundo. Lo interesante de este fenómeno es que empiezan a aparecer alternativas. Uruguay, quizás algunos de ustedes saben, es padre en Latinoamérica del proceso de agricultura y ganadería regenerativa, en especial de ganadería regenerativa. Un modelo de trabajo de la tierra que permite no solamente disminuir y optimizar en más de un 80% la manera en la que producimos ganado, por ejemplo, sino que no es que mitiga el impacto dañino que muchas veces tiene en la tierra, sino que regenera ecosistemas. Empiezan a aparecer alternativas en los alimentos. Ahora bien, lo mismo está pasando en energía. En Paraguay, por primera vez, muchos que andamos en auto a combustible, hoy estamos preguntándonos más de una vez si vamos o no irnos en vehículo porque el combustible se disparó. Ahora, tenemos en puerta una crisis de energía donde ya sabíamos que venía decreciendo el costo de acceso a energías alternativas, con un pequeño detalle que tiene que ver con que todavía no sabemos cómo transportar y cómo almacenar la producción de estas energías alternativas. A la vez, expertos aseguran que tenemos en puerta una crisis energética importante. Y a la vez, estos fenómenos están catalizando una transición a la electrificación en los próximos años sin precedentes que en el 2019 parecía impensable o parecía también muy lejana. Lo mismo está pasando con la conectividad. Ya en el 2019 yo hubiera mostrado este ejemplo de Google que prometía entre el 2020 y el 2030 conectar a la humanidad sin costo. ¿Ustedes se acuerdan cuando pagábamos por mensaje de texto? Cuando pagábamos por carácter por mensaje de texto, ¿verdad? Hoy no pagamos eso. Ellos aseguran que somos parte de la última generación que paga por Internet. Y de hecho, lo empezamos a ver cuando Elon Musk envía una constelación de satélites en órbita baja para conectarle a todas las personas de Ucrania a Internet sin costo.
probando una tecnología que hubiera parecido impensable un par de años atrás. Ahora, esto no está pasando solamente con Internet, está pasando también en el ámbito de la moneda. Por primera vez vemos que personas que en su país que está destrozándose, que su moneda está cayendo, se escapan con un pendrive habiendo cambiado habiendo legalizado el Bitcoin dentro de Ucrania un par de meses antes de que empiece la guerra, cambiando todos sus ahorros de vida en un pendrive y escapándose de su país. Por primera vez civiles tienen la oportunidad efectiva de utilizar un instrumento como este, no solamente para reservar valor, sino también para escaparse de una situación donde todos sus ahorros están en riesgo. Entonces, no solamente en lo monetario, no solamente en Internet, no solamente en la conectividad, también nos estamos presenciando probablemente lo que se va a conocer como la fractura de Internet. Si ustedes fueron a China alguna vez, saben que ahí no podemos usar Twitter, Facebook, Google Maps, ni nada de eso. Hoy China está con Rusia, están creando y configurando un nuevo Internet. Un Internet muy diferente al cual algunos entusiastas de Internet imaginábamos. Y lo interesante de este fenómeno es que está generando otras posibilidades. Todas las tecnologías que usamos hoy, en particular probablemente cada uno de nosotros, tienen que ver con la web 2.0, donde no solamente podemos leer, sino podemos interactuar con. Y parte de lo que está pasando con el mundo cripto, con el mundo blockchain como tecnología, hay que decir que esto está todavía en decepción. Por eso la mayoría creemos que no va a funcionar, no conocemos todavía si no estamos en el mundo, porque está en la D de decepción. La tecnología 3.0 lo que permite, además de interactuar, es verificar y generar confianza de una forma donde no necesita haber un intermediario que diga que lo que vos estás haciendo es lo que estás haciendo. Este fenómeno a mí me sirve de explicar con un ejemplo un gran amigo, Santi Siri, argentino, que viene trabajando en temas de democracia y blockchain hace muchos años y a comienzos del año pasado lanza una tecnología que se llama Proof of Humanity, que es un layer, una capa construida dentro de la web 3.0, dentro de Ethereum, la moneda cripto, la infraestructura cripto, donde a mí como individuo me permite certificarme como humano. Yo ingreso a la plataforma que se llama Proof of Humanity y muestro que yo soy el que soy y no soy un robot. Parte del fenómeno que tenemos en la web 2.0 es la cantidad de bots y de no civiles que están presentes dentro de estas plataformas. Al crear una infraestructura, uno tiene una infraestructura, un escenario donde puede montar ciertos servicios. Y a este tipo se le ocurre crear el primer salario básico universal, de asignación básica universal, ya que la tecnología nos puede dejar a muchos sin trabajo porque no ejercitamos un proceso donde la tecnología agregue valor económico a las personas que forman parte de la red. Crea UBI, perdón, ahí está, UBI y entregándole un valor económico por hora a todas las personas que hoy somos 15.000 que participamos en este sistema. En octubre del año pasado, mi valor por haber estado dentro de esa plataforma valía $4.500. Hoy vale menos porque la moneda se está estabilizando, porque más allá del valor económico que eso aporta, está entregando un salario básico universal a 15.000 personas sin intervención de un puntero político, sin intervención de ningún Estado, desde una organización que no está constituida en ningún país, en ningún Estado-nación. Esto ya está pasando en el mundo hoy y claro que es un experimento todavía, pero muestra una tendencia y muestra una dirección. A ver acá. Entonces la pregunta que yo quiero invitarles a hacernos hoy es ¿qué pasaría si reconocemos que el problema no es necesariamente tecnológico? ¿O qué pasaría si reconocemos que efectivamente hay modelos que están en crisis, pero así como vimos algunos de estos ejemplos, están empezando a aparecer alternativas? Yo tomo prestada la palabra imperio, porque quizá no podemos hablar de un imperio que está colapsando, pero sabemos que las fuerzas que parecían que nos iban a parar empiezan a detenerse cuando la forma en la que venían trabajando empieza a vencer, empieza a quedar caduca. Entonces, en el ámbito de los negocios, hoy empezamos a ver cientos de organizaciones y de empresas que empiezan a utilizar la fuerza del mercado para generar soluciones ambientales y sociales, que reconocen que o somos parte del problema o somos parte de la solución, que reconocen que hay elementos suficientemente sólidos como para gestionar nuestros impactos, para reconocer el impacto negativo que generamos, para mitigar y para regenerar ecosistemas. Hay cientos de empresas y organizaciones que están haciendo esto. En el ámbito de los estados, hoy hay estados que empiezan a hablar de la misión económica, de cómo construir una estrategia económica que tenga una misión lo suficientemente relevante como para regenerar, por ejemplo, ecosistemas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hoy efectivamente están naciendo las instituciones que nos van a regir mañana. Por más doloroso, por más engorroso que parezca el contexto que estamos viviendo, sobre todo saliendo de una pandemia y comenzando una guerra que no sabemos cuándo va a parar,
podemos hacernos la pregunta de cómo aprovechamos este momento histórico que estamos viviendo para sentar las bases de las organizaciones en todos los sectores que queremos construir. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Creo que volvió a la presentación ahí. A ver. Perdón. ¿Cómo nos preparamos para el futuro? Y lo primero es, a criterio mío, reconocer que la disrupción es un fenómeno que es global, es un fenómeno que está pasando en el contexto, es un fenómeno que está pasando alrededor nuestro y también es un fenómeno psicológico. A mí me sirve este cuadrante del enfoque integral que nos invita a reconocer a nuestras organizaciones como un todo. Nos invita a reconocer que no podemos gestionar procesos sin personas y personas sin propósito y propósitos sin plataformas. A mí me sirve mirar lo que Salim Ismail planteaba, el padre del marco de organizaciones exponenciales, que reconoce que lo principal en todas estas organizaciones que están marcando futuro tiene que ver con el propósito de transformación masiva, tiene que ver con la capacidad que desarrollan estas organizaciones que ya existen a la hora de reprimir el sistema inmunológico que les impide avanzar, que les impide innovar y a la vez como proceso iniciar mecanismos que les permitan construir ideas, organizaciones que puedan transitar hacia un crecimiento exponencial. Él plantea este marco, no voy a entrar en detalle ahora, pero básicamente lo que dice es que cualquier organización que existe hoy que tenga 4 de estas características y sobre todo un propósito de transformación masiva puede transitar hacia el mundo que se viene. Y con esto voy cerrando, prometo. A ver. Reconociendo que una de las disrupciones más importantes que tenemos es la cultural, además de la ambiental, además de la social, además de la biológica, y que esa cultural requiere que nosotros entendamos que estamos viviendo en un contexto de brecha de capacidades, donde en los próximos 10 años, más de la mitad de las personas que estamos en esta sala vamos a necesitar abundante reentrenamiento, porque nos estamos preparando para un mundo que no sabemos cómo va a ser, para un mundo que no sabemos hacia dónde va a ir. Una opción que tenemos es sufrir el futuro y hacer como que esto no va a suceder, esconder la cabeza y hacer como que esto no está pasando. Otra opción es cuando se está incendiando, llegar tarde y tratar de apagar el incendio. Otra opción es buscar marcos legales y blindarnos para que el competidor no pueda entrar en la industria, para que no me puedan echar del trabajo en el que estoy. Otra opción que para mí es más interesante es ser capaces de construir una contrapandemia. Una contrapandemia que a juicio mío requiere que aprendamos a experimentar, que aprendamos a hacer en nuestro trabajo eso que hacíamos en el colegio, en los laboratorios, de plantear preguntas, hipótesis, experimentos y conclusiones de forma recurrente. Requiere que miremos al aprendizaje como un modo de vida, que no nos estemos preguntando qué habilidad necesito aprender hoy o mañana, sino cómo aprendo a cambiar de habilidades todo el tiempo. Requiere, a juicio mío, que entendamos que estamos en un contexto que nos pide a gritos que innovemos como un desafío ético y moral, que cambiemos la forma en la que estamos construyendo valor en nuestra sociedad. Esto requiere, por supuesto, hackear mentes, hackear nuestra propia mente de nuestro directorio, nuestras familias, en las conversaciones, en los espacios donde estamos participando. Esto requiere que seamos capaces de entender que cambiaron las fórmulas. Ingreso menos costo igual a resultado. Hoy ya podemos preguntarnos resultados para quién. Para mí, para mi directorio, para mi sociedad. ¿Y qué pasa con el contexto donde estamos interviniendo? Entonces yo quiero dejarles con esto que es un simple desafío que nos invita a preguntarnos hasta dónde llega nuestro nosotros. Cuando hablamos de nosotros, ¿de quién estamos hablando en el proceso de construir organizaciones, sistemas en esta sociedad? Entonces, si es una crisis o una oportunidad lo que estamos viviendo, yo no voy a responder a eso, voy a dejarlo a ustedes, pero sí invitarles a que miremos al futuro como eso que va a ser a partir de lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias.